escucha bien? Hola. A ver, ¿lo escuchamos bien a Gustavo? ¿Me escuchan? Perfecto. Bien. Bueno, atento a los oídos, a escucharlo bien. Y como le preguntaba recién a Guillo, preguntarte a vos, ¿qué te dio a vos la literatura? ¿Qué le diste vos a la literatura? Mira, ¿Para qué te sirve? ¿Para qué me sirve? Mi primer escrito fue cuando era muy chico y después de haber visto una imagen muy fuerte en mi casa. Siempre la comento yo. Yo estaba jugando con mis autitos en el piso, acá, en la misma casa donde nací, acá en la calle Asborno y Tapia de Cruz, y estaba mi viejo sentado en un sillón leyendo. Y yo iba con el autito para allá, venía con el autito para acá, y en un momento determinado le digo, papi, ¿qué haces? Estoy leyendo. ¿Querés ver? Ese fue mi primer encuentro con el libro. Años después, pensando justamente en esa visión muy fuerte, mi primer escrito fue de una investigación. Vos fijate, ¿no? Un investigador. Trataba de descubrir un crimen, se complicaba, no lo descubría, un poco por la historia común que hablaba el amigo Guille. Le salía mal, viste, como en todas las películas, los investigadores triunfan y descubren el crimen y está todo bien y la ley ha triunfado. No, le salía mal, no descubría nada, el tipo se escapaba y demás. Ese fue mi primer escrito, era muy chico, me acuerdo. Y como en ese momento, que era un mundo distinto, y trataban casi siempre de armarnos en bloque, yo se lo llevé a una maestra, tuve dos de esos casos, siempre lo cuento, y no me creyó que lo escribí yo. Viste que todo el mundo habla bien de... Bueno, no me creyó que lo escribí yo. Se pensó que lo copiaste de otro lado. Que me lo copié, te lo escribió tu viejo, nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar. En vez de apaciguarme con esa historia, era una historia terrible, bueno, seguí escribiendo, un poco para demostrarme a mí que yo había hecho eso, porque al final te hace dudar, ¿viste? Una autoridad tan fuerte, una maestra te dice, no, esto no lo escribiste vos, esto no lo escribiste. Te hacen dudar. ¿Llegaste a dudar? Llegué a dudar que fui yo realmente, vos viste, uno chico, sí. fui yo que lo sí. Entonces ahí me di cuenta, un poco para responder, la literatura, cuando yo escribo, cuando surge un cuento y demás, me cura. Me cura mis demonios, me cura mis soledades, me cura toda la colección de Gustavos que fueron pasando a través del tiempo. Entonces yo escribo y me cura, ¿no? Que es una ley inflexible que te dicen en todo taller literario que el autor no debe ser su personaje. Bueno, imposible, es una de las leyes que más se rompen. Uno escribe y está ahí adentro, es como un sueño. Uno sueña y es todo lo que están en el sueño. ¿Te das cuenta? Tienen una parte, tienen un rol. No te podés escapar, sos vos. Si soñaste que te están persiguiendo, sos vos el perseguidor y sos vos la persona que están persiguiendo. Lo mismo en la literatura. Y me hace bien escribir. Bueno, vaya si te marcó que recordás ese momento de 11 años, digo. Ese momento, el momento que veía a mi viejo como una estatua leyendo y me dice, esto es un libro. Esto es un libro. Y el otro, bueno, es el primer escrito de una investigación que termina mal, ¿no? Que terminó mal. Yo más que preguntas, yo creo que con una palabra que tengo anotada acá, seguramente es disparador para que nos cuentes. Woodstock, el Festival de Woodstock, que seguramente quien sigue a Gustavo en las redes sociales se habrá encontrado con un montón de fotos semanalmente de este mítico festival que fue un antes y un después, no solamente en la música y en la cultura, sino también a nivel hasta ideológico. Pero quiero saber qué es para vos Woodstock. Mirá, por supuesto yo no fui a Woodstock, lamentablemente. Mi viejo me llevó a cortar el pelo a un peluquero muy cerca de acá, Pascual, esos peluqueros que te agarraban y te tusaban, viste que te agarraban los pelitos de la nuca, que uno no quería ir porque era mortal, era bastante siniestro, ¿cierto? Te agarraban los pelitos de acá y demás. Mientras yo estaba en la sala de espera, que me tocara mi turno, encuentro una revista First, se llamaba. Una revista enorme, así, incomodísima para leer, pero con unas fotos impresionantes.
Vaya a saber por qué en la peluquería de Don Pascual Cayó estaba esa revista. una revista First con la foto de Gusto. Y también era muy chico. Ahí fue mi primer contacto. Me impresionó la juventud, los desnudos de Gusto, los cantantes de Gusto, una masa impresionante de gente que se portaba bien, que no había, que no había violencia. Luego después descubrí que decía paz, decía amor. Y luego con el tiempo logré ver algunas películas de Gusto y bueno, me encontré con que fue un hecho en esa década de los 60, eso fue en 1969, terminaba una década impresionante, la década más revolucionaria del mundo, te diría. Una década que criticó tanto al capitalismo, ya que hablamos de política, que criticó tanto al capitalismo como criticó al socialismo. Una década que creó los derechos humanos en esa época, que inventó Internet. Los que inventaron Internet y los que inventaron la computadora fueron hippies de Gusto. La lucha por los derechos de las minorías raciales. Fue una década impresionante en la cual había dos palabras: música, paz y amor. Muchas de las cosas que estamos viviendo nosotros ahora, muchas de las luchas que continúan, muchas de las cosas que tenemos y que, como decía justamente Guille, que no se vivieron, se las debemos a esa década de 1960. Jimi Hendrix tocando el himno norteamericano, una herejía pero impresionante. Janis Joplin, ¿no es cierto? Una mujer toda despeinada, largando sangre por su garganta porque estaba dando todo por lo que decía. Realmente esas cosas todavía me impresionan. Todavía me impresionan. Una década realmente revolucionaria. Mirá que pasaron. Bueno, soy profesor de historia, les puedo contar algunas cosas sobre las distintas revoluciones del mundo, que las leí todas. Esa fue especial, porque esa era una revolución antipolítica, era una revolución antisistema, era una revolución de valores. Muy pocas veces vista. Creo que nunca más se va a dar. Se han hecho otros gustos, pero bueno, están enlatados, ¿no? Recién lo puse a Guillo entre la espada y la pared con esto del cine y la literatura, y vos la nombraste recién. Yo te voy a poner también a que me elijas una de las dos, si bien tiene mucho que ver ambas. ¿Historia o literatura? Es lo mismo también. Vos sabés que es lo mismo. Una conclusión que llegó el conocido autor, filólogo Umberto Eco, que dice que si vamos a hablar de historia, tenemos que manifestarlo a través de la literatura. La literatura, la historia, la geografía surgieron juntas. La necesidad que tenemos los seres humanos de contar, de relatar, de dejarlo, de plasmarlo. Esta alegría que tenemos los escritores que estamos acá, cuando sale esto, yo sé que me van a entender, es indescriptible. No nos importa si se vende, no nos importa si le gusta al que se lo da, al pariente pobre que lo torturamos, tomá, lee mi libro y demás, no nos interesa. Pero está esa necesidad, ese punto cero de decir, he escrito y me van a leer. Es una sensación impresionante. Y es una historia, en este caso son historias, todas son historias. La historia de un amor quebrado, la historia de, como decía Guillo, la historia de un hombre que ha trabajado, ¿no es cierto?, y ha terminado su vida. Pero si la tenés que separar, yo entiendo perfecto, y obviamente es así como vos decís, pero si me tenés que elegir una de las dos. Y yo elegiría la historia. Ok. Vos me decís así, yo elijo la historia. Por la sencilla razón de que todos vivimos en una historia y todos vivimos en el pasado. Ahora me van a matar, ¿no es cierto? Porque la New Age decía, viva el aquí y el ahora. Lamento tener que informarles que si no tuviéramos una historia, ni siquiera sabríamos cuál es nuestro nombre. ¿Dónde vivimos? Vamos por esas cosas geográficas. ¿Quién soy? ¿Dónde vivo? ¿Dónde voy? Y segundo, todas las referencias que nosotros tenemos en nuestra vida las hacemos en base a nuestras historias. Vivimos un largo pasado. Vamos por esta esquina y me acuerdo del teatro, cuando mi abuelo hacía teatro acá en Escobar, don Julio Cantuarias. Voy por la otra esquina, me encuentro con Guillo y ¿te acordás, Gustavo, cuándo? Con Raúl. Todo está relacionado, ¿no es cierto? Y si tengo que traducirlo al cine, son todas imágenes contrapuestas
cada vez que nos levantamos a la mañana. Siempre hay una imagen de ayer con la imagen de hoy. Una imagen de hoy que dura 18 segundos, Martín. El aquí y el ahora dura 18 segundos. El futuro no existe. Yo siempre digo esto y me mira, ¿viste? El futuro no existe. Todo es un largo pasado, un largo ayer. De hecho está que si yo me caigo ahora, me golpeo, ¿no es cierto?, con la máquina de escribir y tengo amnesia, se me borró la historia. No sé quién soy. ¿Entendés? No tengo ese largo pasado, ese largo ayer. Hablando de tu abuelo, tengo una pregunta de Guillo. Más que pregunta, Guillo me ayudó también con una pregunta para vos, que tiene que ver con una anécdota que quiero que la cuentes, que él quiere que la cuentes, que tiene que ver con tu abuelo y Gardel. Exactamente. Mi abuelo, ¿no es cierto?, y sus otros hermanos eran músicos, poetas. Mi abuelo Julio Cantuarias era poeta de tango. Nació en un barrio de tango, nació tipógrafo, un trabajador tipógrafo, y lo conoció Gardel. Y cuando sale su tango, que todavía se escucha, tengo la emoción de decir que todavía en algunos programas de tango lo interpretan, Padrino Pelao, estaba con mi abuela a la tarde, golpean la puerta. ¿Quién es? ¿Esperás a alguien? Bueno, las preguntas que hace, ¿quién va a venir? No va a venir nadie. Abre la puerta de mi abuelo Gardel, acá, Tapia de Cruz y Asborno. Todos giraron la cabeza para allá. Todos giraron. No, porque nadie sabía. Yo no sabía que Gardel vino acá. Tapia de Cruz, varias veces. Perdón, ¿y en tren vino? Vino en tren. Muy buena tu pregunta, porque él acostumbraba a andar. Gardel, hay un libro muy interesante que cuenta todas las... Simón Collier, se los recomiendo. Libro espectacular que cuenta todo de Gardel. Los amores de Gardel, los amigos de Gardel. Acostumbraba a ir con una banda de personas. De ahí fue que le pegaron el famoso tiro, que después cuando chocó el avión lo reconocieron por eso, que lo tenía incrustado todavía. Se aparece Carlitos Gardel. Yo estoy enojado con vos. Le dijo tu abuelo. Dijo mi abuelo. ¿Pero qué pasa? Pasa. No, que me tengo que ir a otro lado, qué sé yo, todo que lo otro. Estoy enojado. ¿Le diste el tango Padrino Pelao a otra persona? Bueno, pues esas son las cosas del músico. El músico, que era Enrique Delfino, para quien no lo conoce, se movía en un amplio, ¿no es cierto?, en un amplio circuito. No le diste el tango a la Tita Merelo lo había estrenado en uno de los primeros videos musicales acá en la Argentina, en 1930, y estaba enojadísimo. Ahora, como hablábamos con Guille recién, en esa época, si vos armabas un tango, grababas una pieza musical y se la dabas a otro, chau, el otro te hacía la cruz. No, que lo siga cantando Mengano. Ya se lo diste a Mengano, yo soy fulano, no lo voy a cantar. Gardel lo cantó igual porque era un tango cómico, era un tango de un conventillo, era un tango, es un tango que parece un sainete, que parece una pequeña obra de teatro. En esos 3 minutos que dura un tango, pintó toda una época, pintó toda una situación que hablaba de los trabajadores, hablaba de aquel Buenos Aires, hablaba del ADN, le voy a robar la palabra a Guillo, hablaba del ADN del tango en ese momento. Y acá lo tuvimos. Es como si ahora nos cruzáramos acá en la florería, ¿no?, de la esquina, y aparece Carlitos caminando, yendo para la casa de tu abuelo. Vino varias veces, vino a ver a un amigo que estaba preso acá en la comisaría de Escobar, que estaba donde está la plaza ahora. Ajá. Perdonen que dé tantos detalles históricos, pero mi profesión... Es así. ¿Por qué te llamas Gustavo? Mira, yo tengo 3 nombres. Sí. 3 nombres. Como no tengo 2 apellidos, tengo 3 nombres. Decilos. Gustavo sería mi nombre original. Carlos por mi papá, que se llamaba Carlos, y Julio por mi otro abuelo, Julio Cantuarias. Gustavo, Carlos, Julio y Z. No tengo doble apellido, pero tengo 3 nombres. ¿Y el Gustavo? Elija cualquiera. ¿Y el Gustavo por qué viene? Porque los otros 2 vienen por parte de... Le gustó a mi papá. Es un nombre alemán. Gustav, había leído, mi viejo era muy lector, había leído justamente sobre un rey vikingo, ¿no es cierto?, que se llamaba Gustav. Entonces me puso Gustavo. Viste que el nombre te marca, ¿viste? El nombre es arquetipo de la cosa, como decía Borges, ¿no? Recién le preguntaba a Guillo si su literatura fuese una película, ¿cuál sería? A vos te tocó, ¿qué bebida sería tu literatura?
Cerveza. No le costó para nada, ¿no? ¿Por qué? No, no dudé en absoluto. Sería una cerveza fría mal, ¿viste? Que la cerveza fría debe ser tomada y que te duela la garganta y después el alma, ¿viste? Entonces vos tenés una sensación doble de placer, ¿no es cierto? Si la gente de Tacuara de acá enfrente está escuchando, podría mandar, ¿no? Digo, Estaría bueno, ¿no? hasta que los nombramos, una especie Acá para la gente, para los amigos. A ver, Cris, si estás por ahí, podés gestionar, no sé por dónde anda. Pero sí, es una cerveza, es una cerveza. Mi literatura es una Sin cerveza. ninguna duda. Porque a veces es muy fría, a veces tiene algún gusto, pero básicamente es una... cuando yo digo frío no significa que sea algo... Mira, cuando dice frío, distante. no tiene sentado, No. que no tiene sintonía. No, es frío, es un bloque. Uno, la prosa que si ustedes me permiten voy a leer, ¿no es cierto? Es una cosa muy fría, muy directa, ¿no? Así me enseñaron mi viejo. Bien. En un rato lo vamos a escuchar, sí. Pero cuando digo un lugar, porque ya nombraste muchos lugares, así que no voy a repetir. Seguro que si yo digo un lugar que muchos de ustedes conocieron, que hoy no existe o tiene otro nombre, se te va a venir alguna anécdota que seguramente también está en el libro. Jet Set. Jet Set. Uy. Explicarle a las nuevas generaciones primero, porque quizás dicen, ¿qué es Jet Set? Miren, Jet Set era un universo concentracionario. Uno podía estar ahí horas, como estábamos nosotros, con un trago largo, una cerveza en mi caso, que soy un cultor, ya lo dije, ¿no? Podemos estar horas hablando, hablábamos absolutamente de todo. Yo recuerdo que cuando falleció mi abuelo, yo estaba muy triste, yo tuve mucha relación con mis abuelos maternos. Me fui luego a Jet Set, luego del velorio, ¿se acuerdan que había velorios antes? Ahora ya no hay más. Luego del velorio me fui a Jet Set y un amigo me preguntó, pero Gustavo, acaba de morir tu abuelo. Lo que pasa es que acá están mis amigos y me van a abrazar, me van a escuchar, me van a escuchar hablar de mi abuelo, me van a escuchar llorar y yo me siento muy bien. Jet Set era eso. Jet Set era era como un hogar. ¿No es cierto? Era una casa, era un lugar mágico. Tenía varios ángulos, era una gigantesca vidriera. Así que si vos querías hacer facha, como se decía en aquella época, tratabas de buscar la mesa al lado de la ventana, porque ahí pasaban las chicas, pasaban tus amigas, tus compañeras y demás. Y si querías hablar algo, te ibas más al fondo, por eso te digo que era un universo. Tenía ángulos, tenía rincones, te repito, tenía un tiempo muy especial. El tiempo que vos querías darle, eso era Jet Set. Sufrió mucha gente cuando se cerró, como siempre, por razones comerciales. Lo mismo pasó con D'Angel, que yo trabajé en D'Angel, lo mismo pasó con D'Angel. Logró generarse donde iba. Yo era conductor de tango, mirá. Donde la gente iba a bailar tango, iba a escuchar. Ahí también se había generado un universo concentrado, muy potente, los jueves a la noche. Y cuando cerró, ¿viste esas orfandad, cuando uno se siente huérfano de algo, que te falta un lugar, ¿no? Un poco la vida, la existencia, es la suma de los lugares donde vos estuviste. Si te van faltando, además de la gente que se va yendo, faltan los lugares y bueno, te estás quedando como en la nada, ¿no? Yo recién nombraba una de las tantas cosas en común que tenés con Guillo, esto del ser peronista. Sí, señor. ¿En tu caso? En mi caso también, con sus aciertos y sus errores, considero que es un sistema que se ocupa más de la gente, más o menos, de acuerdo. Coincido con Guille que esto se fue degradando, no es lo mismo el peronismo del año 45, no es lo mismo el peronismo del furor. Y con esto te cuento que mi viejo estuvo corriendo prácticamente cuando bombardearon Plaza de Mayo. Cuando él me contaba, ¿no es cierto?, que había visto a la gente muerta, había visto los aviones que se pensó que estaban practicando para el desfile y de golpe empezaron a caer bombas de 1000 kilos y la gente volaba como muñecos por el aire. Fue terrible, vio cómo fusilaban gente contra las paredes del Ministerio de Economía. Esa época ya no está. ¿Cómo explicar esto? Yo lo puedo explicar con un dramatismo, como hice recién, ¿no es cierto? Pero hay que vivirlo. También muy similar a lo que dijo Guillo, ¿no es cierto? Ellos eran varios hermanos. Ahí está mi prima. Gracias por haber venido, Aide. Y ella sabe muy bien que la pasaron muy mal.
La madre de ella, mi viejo, mis otras tías la pasaron muy mal. Y cuando vino el peronismo, esas cosas cambiaron. Cambió la época, cambiaron las situaciones. Por eso te repito, y coincido con Guillo, todo eso se fue degradando. ¿No es cierto? Todo eso se fue degradando. Pero considero que es el único sistema viable entre un capitalismo salvaje y un socialismo salvaje también. Me parece que es una vía intermedia. Pero es muy difícil, como todas las teorías, ¿no? Bien, te voy a hacer una pregunta más picante, con respeto, por supuesto. Pregunte pero lo que es quiera. una pregunta que todos los que te conocen se le hicieron en su cabeza, pero quizás no se atrevieron a preguntártela, que tiene que ver con que la historia la cuentan los historiadores, los libros. Y acá en Escobar tenemos varios historiadores y no todos piensan exactamente igual. ¿Cómo te llevas con esa situación? Donde cada uno tiene... Mal, me llevo muy mal. Muy mal, me llevo muy mal. Lo voy a nombrar porque total son enemigos conocidos míos. Bueno. Y quiero Yo no quería nombrar a nadie. Y quiero compartirlo con ustedes. Me llevo muy mal, ¿no es cierto? Con Melidore, con Beliera, Niemi, que ya no está, pero bueno, en homenaje a un hombre que después nos reconciliamos. ¿Viste? Al final de la vida uno se reconcilia con sus adversarios. Mal. Mal porque contaron una historia que tiene que ver justamente por el lugar donde nosotros estamos ahora, que es el ferrocarril. Se las hago corta. Ellos dicen que el pueblo nació cuando vino el ferrocarril, 1877. El ferrocarril no fue para Escobar, fue para Campana, que sí vivió el progreso y fue la Manchester argentina, que pudo unir el río Paraná con el río de la Plata. Entonces, como el ferrocarril era inglés, ¿me entiende cómo viene la cosa? Las vaquitas son ajenas, ¿escucharon eso? Entonces todo lo que salía de acá iba a parar al puerto de Buenos Aires, pasaba por Escobar. Cuando pasa el ferrocarril por acá, el precio de estas tierras aumentó. Entonces se pretendió en un loteo privado, con la ausencia de un representante de la provincia, de la nación, que así se fundan las ciudades, y así se fundaron las ciudades en 1877, pretendieron decir que ese loteo era el comienzo del partido de Escobar. Y Escobar viene del año 1500 años antes de Cristo, con nuestros pueblos originarios. Luego en 1751, perdón, ya me salió el profe de historia, 1751 con España. En el Museo Campiglia tenemos una armadura española que fue encontrada en Ingeniero Maswell, que prueba que los españoles estuvieron aquí. Y todo grupo humano que tiene una división del trabajo, tiene una identidad cultural, tiene una ubicación geográfica, se le llama pueblo. No hace falta que venga este ferrocarril a decir que pasó el ferrocarril y el pueblo no, porque pasó el ferrocarril y nos alejamos del río. Nosotros tendríamos que ser como Tigre, como San Fernando, tenemos que hacer un puerto, tenemos que tener un puerto, tenemos que estar mirando al río. No, miramos al ferrocarril, que todavía nos sigue molestando porque cada tanto se traba el tren y tenemos que esperar con el auto y me pongo de mal humor y me acuerdo de mis amigos, esos que nombré, y me acuerdo de Roca y me acuerdo de Benito Villanueva, que también por eso pasó el tren para que Benito Villanueva pudiera subir sus caballos de raza y enviarlos a Capital. Pero no nos podemos sentar todos a tomar una cerveza que te gusta tanto a vos el día de mañana. Pero cuando quieran, con cualquiera de los que está acá, no hay ningún problema. No, de los que nombraste entre los historiadores, a mí me gusta conciliar, ¿viste? Entre todos, más allá de las diferencias que pueden llegar a tener. Recién dijiste, al final de la vida después terminamos reconciliándonos. Nos logró... me estoy metiendo en un brete yo solo, ya lo sé, ¿eh? Cuando Escobar... Cristian, anotá. Sí, cuando Escobar cumplió 60 años, el intendente llamó a Felipe Piña para que escribiera un semblante de la historia de Escobar. Y nos juntaron a todos en una mesa. Bueno, se juntaron. ¿Viste la Cuarta Guerra Mundial? Sí. ¿Cómo me hubiese gustado estar ahí? Por lo menos para verla de costado, nada más. Claro, todos queríamos hablar. Todos le decíamos al otro que estaba equivocado. Todos fue Perdón, buenísimo. estaban ustedes, los historiadores escobarenses, y Felipe. Y Felipe Piña después se paró y hacía así, bueno muchachos. Bueno, Perdón, muchachos. ¿estaba el intendente también? Estaba el intendente también, sí, se enojó porque nosotros nos peleamos, pero bueno. Él nos invitó. ¿No hay nada grabado de eso? No hay nada grabado. No Estuvo sé, muy bueno. No sé, Y posiblemente. Andaban unos periodistas por ahí. Cris, anota, si lo logró Superchuk y Piña, tenemos que hacer algo. Porque Pero
Fue interesante. Quiero escuchar algo de lo que pasó. Fue interesante, Fue ¿no? interesante. Sin Fue ninguna interesante. duda. Fuerte el aplauso para Gustavo Iseta, que se queda porque va a dar comienzo al micrófono.